Gracias, hermanos. Busque por favor en sus Biblias la carta que Pablo le escribe a los hermanos de la ciudad de Colosas. Y la carta se llama Carta a los Colosenses, y busquen el capítulo 3. No se asuste por el tema de este sermón, pero la verdad es que sí quería que se asustaran. Busque por favor Colosenses 3, vamos a leer 13 versículos. Este es uno de los dos pasajes que vamos a utilizar esta tarde. Colosenses capítulo 3, si ya lo tiene, dispóngase a leerlo, y si puede compartirlo con alguien que esté ahí cerca, o puede verlo aquí en la pantalla en el último de los casos. Dice Colosenses 3, le dice Pablo a los creyentes en Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En esta imagen pueden ver a un filósofo griego que se llamaba Diógenes, un hombre muy particular por lo que enseñaba, pero también muy particular porque él buscaba vivir de una manera muy austera, contrario a lo que estaba pasando en la sociedad griega de su época, que querían vivir de una manera más ostentosa, con mayores recursos y con mayores detalles, cosas nuevas que venían llegando desde todos los rincones del imperio. Los griegos lo querían incorporar a su vida, pero Diógenes se oponía a esto y decía: podemos vivir de una manera muy sencilla, podemos vivir de una manera muy austera. De manera que entre las pertenencias de Diógenes, aparte de su ropa, él tenía un bastón que necesitaba para poder caminar, tenía un zurrón, una bolsa en la que traía una escudilla, que era un plato ancho, poquito profundo, y un cuenco con el que tomaba líquidos. Pero Diógenes una vez observó a un niño que estaba comiendo y se dio cuenta que este niño se servía las lentejas en el pan, y cuando se terminaba de comer el pan y las lentejas, en una fuente tomaba agua con sus manos. Y Diógenes dijo: este niño me ha enseñado que todavía tengo muchas cosas superfluas, porque si él puede comer las lentejas en el pan y beber el agua con sus manos, significa que yo no necesito ni mi escudilla ni mi cuenco para vivir. Y en ese momento se deshizo de tres cosas: se deshizo de la escudilla, del cuenco y del zurrón, y los tiró, y siguió caminando y viviendo su vida. A veces, como creyentes en el siglo XXI, pensamos que necesitamos saber muchas cosas
Creemos que tenemos que tener posesión de mucho conocimiento, de muchas habilidades y de muchas herramientas para llevar a cabo la obra de Dios y para servir a Dios. Vivimos en una época de sofisticación, de herramientas, de aplicaciones, de métodos, de sistemas, de estrategias. Pero yo creo que más bien deberíamos ser como Diógenes y buscar de la palabra aquellas cosas básicas, sencillas, que nos permiten inmediatamente y sin complicaciones llevar a cabo la obra de Dios. Y esta tarde quiero hablarles de dos conceptos que son sencillos y básicos. Y los vamos a ver de manera enlazada, vamos a ver cómo se enlazan estos dos conceptos. Estos dos conceptos son la soberanía de Dios y el segundo es la santidad del creyente. Dirán ustedes, no están muy relacionados, pero con los dos pasajes que vamos a ver vamos a tratar de entender un poquito cómo el destino final, que es la santidad del creyente, se puede lograr en buena medida que Dios es un Dios soberano sobre nuestras vidas. Y queremos meditar sobre estas dos cosas básicas de la vida cristiana. Y quiero pasar al pasaje donde voy a hablar acerca de la soberanía de Dios, con lo que vamos a empezar. Y hermano, prepárese, porque este es como esos noticias que ponen en la tele que dicen que el siguiente reportaje contiene escenas gráficas y explícitas. Pues este pasaje relata algo gráfico y explícito y muy duro de asimilar. Entonces prepárese y busquen Deuteronomio capítulo 25. Versículos del 17 al 19. El mero título de este pasaje nos desconcierta. Dice Deuteronomio 25 del 17 al 19 y el título es Orden de exterminar a Amalec. Y Dios le está diciendo a Moisés y al pueblo de Israel, le dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Lo que acabamos de leer es un mandato que da Dios al pueblo de Israel para dar muerte debido a su maldad al pueblo de los amalecitas. Y este mandato era un mandato serio y grave que Israel lo tomó muy en cuenta y se encargaron de ejecutar este mandato. El mismo Moisés, Josué, su sucesor, el rey Saúl, Samuel el profeta, David y generaciones después los descendientes de Simeón en tiempos del rey Ezequías. Es decir, el pueblo de Israel se ocupó en obedecer este designio de Dios. El hombre del 2017 diría, se ocupó de ejecutar esta barbarie, esta barbaridad. Así lo reconocería el hombre del 2017 a cualquier iniciativa de un pueblo de exterminar a otro. Los humanistas lo reconocerían como inhumano. Los que procuran justicia lo considerarían como injusto. Y los civilizados lo considerarían como un acto de barbarie.
Pero afortunadamente no se trata de un precepto humanista, sino de un designio divino, incomprensible para nosotros, pero que puede quedar explicado bajo un concepto que describe a Dios y una prerrogativa que tiene Dios, que es su soberanía sobre toda cosa que Él ha creado. Solo este concepto nos permite entender que un artesano tome una obra hermosa que ha creado, que le está dando forma, y la tire a la basura. Es lo que dice la palabra, que se compara la soberanía de Dios a la voluntad de un artesano, de un alfarero. Y hermanos, no me voy a extender mucho en el tema de la soberanía, pero a Dios le corresponde decidir lo que Él quiere sobre su creación. No tenemos mucho más que agregarle, no tenemos nada más que agregarle. Si Dios da, Él puede quitar cuando Él quiere. Y hermano, digo que es un concepto básico, porque si tú tienes algún problema con aceptar la soberanía de Dios, vas a tener problema con todo aquello relacionado con Dios. Entonces, es momento de hacer morir al humanista que tenemos dentro, para que surja el siervo de Dios. No me refiero en este momento al siervo de Dios que puede matar a otros, porque eso está terminantemente prohibido para el creyente, el tomar la vida, el quitar la vida de otra persona. No es el sentido de que puse discípulos homicidas, pero tenemos que tener este concepto claro. Dios quiere manifestar su soberanía, así como la manifestó determinando esto sobre los amalecitas. Dios quiere manifestar su soberanía con la misma seriedad en tu vida, en mi vida, el día de hoy. Él quiere ser soberano de tu vida, no compartir la soberanía, no compartir el gobierno de tu vida. Él quiere ser soberano de tu vida, de tu voluntad, y es un hecho que Él es soberano de tu eternidad. Hay otro hecho más reciente, más cotidiano, que podemos asociarlo también con la soberanía de Dios, y esto tiene que ver con la elección que hace Dios de las personas que van a ser salvas. El que Dios escoja, quiero darle a esta persona la fe necesaria para salvación, pero a esta no. Es similar a cuando Dios extermina a Amalec, al pueblo de los amalecitas. Y es incomprensible, y hermano, les confieso que yo estuve desconcertado en los primeros años de mi fe como creyente, de saber que Dios escogía a unos y desechaba a otros. Me preguntaba cómo pudo Dios deliberadamente escoger a unos cuantos y permitir que otra mayoría pereciese perpetuamente. Y pensaba esto porque yo seguía pensando que en todos los hombres había cierta virtud o ciertos méritos que le garantizaban el ser elegido para salvación. Pensaba que toda la humanidad era merecedora de la salvación, pero estaba muy equivocado, porque al escudriñar la palabra me di cuenta que todo hombre, que toda mujer es malo, es rebelde. Me di cuenta que todo hombre y toda mujer detesta a Dios. Toda persona detesta que Dios se meta en su vida y que quiera gobernar la vida de él o de ella. Me di cuenta que lo justo sería que todos, absolutamente todos, padeciéramos una condenación eterna. Pero el hecho de que mereciendo todos una condenación eterna,
el hecho de que Dios escogiera una inmensa cantidad de hombres y mujeres para ser salvos, para rescatarlos de esta condenación, nos habla de un Dios que no es injusto, sino que es misericordioso. Porque un hecho de la soberanía de Dios, un hecho importante, es que su soberanía se manifiesta principalmente en actos de misericordia. La mayoría de los actos que Dios muestra para mostrar su soberanía son actos de misericordia. Aunque yo haya elegido este pasaje de Amalek, aunque yo haya escogido el tema de la elección, pero la verdad es que Dios manifiesta su soberanía principalmente mediante actos de paciencia y misericordia y compasión. Aún así puede haber humanistas, incluso puede haber creyentes que digan que Dios es caprichoso, injusto, violento, agresivo, que su pensamiento corresponde a otra época, a otra etapa. Y es su justificación para decir es una creación del hombre antiguo, Dios. Pero Pablo reconocía esa inquietud entre los humanistas, entre los griegos, y Dios habla a través de él cuando escribe en Romanos 9:14. Pablo plantea esta misma interrogante. Dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y podríamos ampliar esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Hay capricho en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Hay una violencia desmedida en Dios? ¿Hay una irracionalidad en las acciones de Dios? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A Dios le corresponden las decisiones sobre su creación. A Dios le corresponden las decisiones sobre el tiempo, sobre la eternidad, sobre la vida y sobre la muerte. Dios decide lo que Él quiere con base a su carácter perfecto. Y tenemos que someternos a las decisiones soberanas de Dios. Sea lo que fuere y que sea un mandato y un designio de Dios. Ya sea la erradicación de un pueblo como fue en el Antiguo Testamento, o que Él limite su salvación gratuita a un grupo específico de personas en toda la tierra, en todos los pueblos y en todas las naciones. Debemos reconocer a un Dios que es misericordioso, pero soberano. Y aquí voy a pasar al siguiente punto, hermanos. Este Dios soberano me pide y me regenera para ser santo. Este Dios soberano, entre las cosas que ha determinado, es que tú y yo seamos santos como Él es santo. Y me pide, así como pidió a Israel exterminar a los amalecitas, a ti también te pide que seas un asesino. A ti también te pide que seas un homicida. A mí me pide que mate algo que está dentro de mí. A ti te pide que hagas morir algo que está dentro de ti. Versículo 5 de Colosenses 3. Ya llamé su atención con las palabras, ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Este Dios soberano te dice, sé un asesino de lo terrenal que hay en ti. Pero la palabra terrenal no es muy explícita, ¿verdad? Pues es ser de la tierra, es ser del mundo. Pero por eso explica qué significa hacer morir lo terrenal en vosotros, y dice lo que tenemos que hacer morir, y dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí tengo resaltadas
¿qué es lo que tenemos que hacer morir para ser santos? Y las cosas que están aquí escritas, yo sé que algunos de ustedes ya descansaron, porque muy probablemente no sean cosas que practicamos cotidianamente o que la generalidad de nosotros practiquemos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. A lo mejor tú piensas, sí la libré, esto ya lo maté en mi vida. Esto no está vivo en mi vida. Ojalá así sea, pero sé que no es así en el 100% de los casos. Pero el Dios soberano quiere que esto muera en tu vida. Y si pasaste la prueba, si esto ya murió en tu vida, la lista continúa en el versículo 8. Dice en el versículo 8, ampliando esta lista de lo que tiene que morir en mí, lo que tengo que matar en mí, dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ah, caray, esa no la paso, esa prueba no la paso. Esto sí está vivo en mí. Hermanos, quiero que concentren su pensamiento y su mirada en las primeras 3 palabras: ira, enojo, malicia. Quiero que piense en esta iglesia, en este grupo de personas, como si estuviéramos en un castillo defendiéndolo. Y estamos defendiendo nuestra santidad. Y en ese castillo tenemos 3 torres principales. Tenemos una torre que está construida y preparada para repeler la fornicación. Tenemos otra torre mucho más robusta y fuerte y armada para repeler los ataques de los malos deseos. Tenemos otra torre aquí donde hay guerreros capaces y herramientas de guerra para repeler los ataques de la avaricia. Pero mientras toda nuestra atención está en estas 3 torres, no nos damos cuenta que en la base de la barda, del muro del castillo, hay unas grietitas donde se están colando unos pequeños enemigos que son la ira, el enojo y la malicia. Y están entrando al castillo y están saqueándonos y nos están contaminando. Hermanos, este es no quiero llamar el cáncer, pero este es algo que sufrimos mucho las familias cristianas. Esto lo sufrimos mucho los creyentes: ira, enojo y malicia. El Señor quiere que eso muera en ti. Y quiero llamar la atención de los varones mayores, pero también de los varones jóvenes, porque esa es la causa de muchos problemas familiares. No saber controlar el enojo, no saber controlar la ira y actuar con malicia dentro de nuestra familia. El Señor soberano quiere que seamos santos en esto en nuestra vida y quiere que hagamos morir el enojo, la ira y la malicia que tanto está afectando. No quiero dar ejemplos, hermanos, porque es tan cotidiano en nuestras vidas que sobraría que yo utilizara ejemplos. Tú los estás poniendo en tu mente en este momento, esos ejemplos. Y has sufrido y has padecido daño por estas cosas con tu familia, con amigos cercanos, con vecinos, con compañeros de trabajo. Ahora, hermanos, no se trata de que tú, a partir de este deseo del Dios soberano, de que hagas morir lo terrenal en tu vida,
de que hagas morir específicamente la ira, el enojo y la malicia, no se trata de que emprendas una campaña de esfuerzo y motivación personal. No se trata de que emprendas una campaña de autosuperación personal para erradicar estas cosas. No se trata de que te superes a ti mismo, de que mejores tú mismo. Se trata simplemente de vivir la vida que tenemos en Cristo, de vivir la vida que ya tenemos dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Se trata de hacer lo que dice el versículo 1 de Colosenses capítulo 3, lo que acabo de leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el versículo 10, ahí está la clave, hermanos. No se trata de que encuentres una herramienta nueva para eliminar el enojo. No se trata de que encuentres un método nuevo para eliminar la malicia, sino simplemente dice, revestíos del nuevo hombre. Desde el versículo 9 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estoy hablando de una renovación que Dios va a producir en ti a través de la fe, no a través de tu esfuerzo personal, no a través de tu fuerza de voluntad, no a través de tu capacidad para contener tu ira, tu enojo y tu malicia, sino permitiendo que la vida de Cristo, que ya está en ti, se manifieste. Y dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Esta es la solución, hermanos. Esta es la solución para erradicar esto, para hacer morir esto en nuestra vida. Vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Si tenemos fe en que somos estas tres cosas, podemos hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Y Pablo, sabiendo que esto terrenal se manifiesta principalmente en las relaciones personales, hace un énfasis en el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esto dice que cuando yo tengo fe en que soy escogido de Dios, soy santificado por Dios y soy amado, entonces tengo capacidad de soportar a otros y de perdonar a otros. Hermanos, perdón que haga tanto énfasis en algo tan sencillo, pero esto tan sencillo es lo que está mermando nuestra capacidad para servir a Dios. El no soportar a otra persona es algo muy delicado y muy importante. Tal persona no me cae, no me llevo bien con esta persona, es que no congenio con esta persona, es que si esta persona va a estar en este equipo de trabajo, yo no quiero estar. Pero dice la palabra que si somos escogidos de Dios, santos y amados, y nos vestimos de esa verdad, si creemos por fe en esa verdad, sí podemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Hermanos, yo estoy seguro que para cada persona cercana a ti tienes una lista entre 3 y 15 quejas. Para cualquier persona que está cercana a ti, y mientras más cercana esté a ti, creo que vas a tener más quejas de esa persona. Si alguno tuviera queja contra otro, sí tenemos quejas contra otros. No lo neguemos, hermanos, porque aún entre los pastores tenemos quejas los unos de los otros, porque somos humanos.
pero tenemos que revestirnos de Cristo. Y por fe, hermanos, aquí está todo esto vuelve algo tan básico como la fe. Por fe tengo que creer que soy escogido por Dios, santo, apartado por Dios y amado por Dios, que recibo mi valor a través del amor de Dios. Y si tuviere queja contra otro, si tuviere 100 quejas contra otro, o contra otros, o contra 10, o contra 100, dice que la tengo que soportar. Dice que tengo que pasarla por alto y dice que tengo que perdonar esa queja. Hermanos, el Dios soberano te dice esto: perdona. Si tienes queja contra otro, perdona y sopórtalo. Sopórtalo porque eres escogido de Dios, amado y santificado por Dios. A la luz de la soberanía y la perfección de Dios, las quejas que tienes contra otra persona, contra tu familia, contra alguien del trabajo, contra tu jefe, no son nada. Son absolutamente nada. Es más, hasta quizás son un pretexto para no servir a Dios, para acercarte a Dios. El Dios soberano nos pide que hagamos morir en nosotros lo terrenal, y nos ha concedido una fe hermosa que nos permite creer lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que podemos soportar las cosas que hay a nuestro alrededor. Este Dios soberano nos dice que podemos perdonarnos unos a otros y no guardar rencor y no guardar resentimiento. En conclusión, hermano, te estoy diciendo que por fe puedes vivir bajo el cuidado y la sabiduría de un Dios soberano y creerle por fe para vivir en santidad, agradándole a Él, dice, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre.